Hola, buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Colón, de la ficción televisiva a la realidad histórica. Un encuentro en el que, de la mano de una genetista y un historiador, vamos a ahondar en lo que se sabe y lo que no sobre Cristóbal Colón. Tomaremos como punto de partida el documental Colón ADN, su verdadero origen, de Televisión Española, que se estrenó el pasado 12 de octubre y que, según nuestra cadena pública, obligará a reescribir los libros de historia. ¿De verdad? Me llamo Luis Alfonso Gámez y soy periodista. Me acompañan en este escenario la genetista Marian Martínez de Pancorbo y el historiador Óscar Álvarez Gila. Enmarcado dentro de la Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, este acto es una iniciativa del Grupo de Investigación País Vasco, Europa y América, el Círculo Escéptico y la Universidad del País Vasco. Muchas gracias a todos los que lo han hecho posible. Marian Martínez de Pancorbo ha sido catedrática de Biología Celular, coordinadora del Centro de Investigación Las Caray y directora del Grupo de Investigación Biomix de la Universidad del País Vasco. Su área de especialización es la genética aplicada a poblaciones, la ciencia forense, la oncología, la neurobiología y la biología celular. Su investigación ha dado lugar a más de 200 publicaciones revisadas por pares, además de numerosas monografías, 8 capítulos de libros y 2 libros, 9 patentes y cientos de comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Ha desempeñado responsabilidades como miembro de comités científicos y secretaria de la Comisión A5 Biología Celular y Molecular de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA, y es evaluadora de la norma de calidad ISO 17025 en el Comité Francés de Acreditación. Actualmente trabaja en la búsqueda de asociación entre marcadores genéticos y rasgos faciales, una investigación cuya finalidad es facilitar la identificación de personas mediante la aproximación a un retrato robot basado en el ADN y que, por ejemplo, si en un futuro podría servir para saber cuál podría ser el rostro de Colón, porque esto no son más que recreaciones que hicieron pintores posteriores. Óscar Álvarez Gila es, por su parte, doctor en Historia por la Universidad del País Vasco, en la que actualmente ejerce como profesor titular de Historia de América. Ha sido, y perdonen mi inglés, Bass Visiting Fellow en el Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Oxford, William Douglas Distinguished Visiting Scholar en la Universidad de Nevada en Reno, Elena Díaz Berson Amos Eminent Scholar en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Estatal de Columbus, Magnus Morner Memorial Professor en la Universidad de Estocolmo y John Bilbao Chair en la Universidad de Nevada en Reno. Su campo de investigación se centra en el estudio de las migraciones internacionales desde el País Vasco, los vínculos entre religión e inmigración, la institucionalización de las comunidades de migrantes, la cultura y la construcción de las identidades en las comunidades en diáspora y la elaboración de imágenes sobre inmigrantes a través del cine y la televisión, donde uno se puede enterar, por ejemplo, que hay un vasco universal que es Leonard Nimoy, ¿verdad? Antes de seguir adelante, quiero dar las gracias a Marian y Óscar por animarse a compartir su conocimiento con nosotros y además todo fue muy rápido. Después de una primera parte en la que intentaré guiar la conversación, aunque en realidad mandarán ellos, ustedes podrán hacerles las preguntas que consideren oportunas. Y ya, si les parece, nos metemos en harina. Los autores del documental Colón, su verdadero origen, sostienen que estudios genéticos hechos por José Antonio Lorente, catedrático de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Granada, han demostrado que los restos humanos que reposan en la Catedral de Sevilla son realmente de Cristóbal Colón y que éste sería un judío nacido en Valencia. Según Televisión Española y los autores del documental, hay que reescribir la historia porque esta investigación supone decir, y abro comillas, adiós a la teoría de que Cristóbal Colón era genovés, cierro comillas. Así que empecemos por algo obvio. Empecemos por, ¿a qué viene preguntarse ahora de dónde era Colón? ¿Tiene alguna importancia para los historiadores? Yo, como luego, me parece, a mí lo que me importa es quién le financió la expedición,
¿A quién representa cuando llega a donde no sabe el que llega y todo esto? Pero, Óscar. A ver, tiene importancia no para los historiadores, sino para la conciencia nacional. Es decir, es más, durante 4 siglos se puede decir que todo el mundo supo que Colón era de Génova, básicamente porque hay mucha documentación, se conoce su familia, tenemos todo tipo de documentos sobre él, y es más, la gente que lo conoció, la gente que estuvo con él y que podía haber puesto dudas sobre su origen, incluso el tema de que fuera judío, pues nadie negó que fuera genovés. No era ninguna polémica. La polémica surge pues en el último cuarto del siglo XIX, en el contexto de creación de identidades nacionales, tanto en Italia como en España, ¿no? Entonces Italia se acaba de unificar, tiene que crear pues, una narrativa épica nacional y una identidad nacional, y claro, encuentra a Colón como un personaje interesantísimo, hablando de la italianidad de Colón, y entonces hace una especie como de gran campaña, además muy llevada a América, donde tenía colonias de migrantes. Por ejemplo, en Estados Unidos el Columbus Day es el Día de Italia. Inclusamente en Argentina, por ejemplo, es cuando reclaman, que hay muchos italianos cuando reclaman que, bueno, que ellos decían, esta es nuestra patria porque nosotros llegamos aquí antes que nadie, hablando de Colón, ¿no? Claro, ante esto, en el contexto español ocurre lo mismo, es también un momento de desarrollo nacionalista, es el momento del final del imperio. 1892 es cuando ya está la guerra de Cuba, cuando España está ya como potencia en declive, lo que le queda del imperio colonial, y está creando una narrativa también nacionalista. Y es cuando se crea, por ejemplo, cuando se decide que la fiesta nacional sea el 12 de octubre, uniendo elementos religiosos, la patrona de la hispanidad, la famosa, y el hecho del descubrimiento de América. Y claro, ¿qué ocurre? ¿Cómo podemos tener una fiesta nacional? ¿Cómo tenemos que tener la base de nuestra identidad nacional, se decían entonces, hecha por un extranjero? No puede ser. Y de este convencimiento de que no puede ser, porque entonces se nos desmonta el orgullo patrio, básicamente esa idea, es cuando dicen tiene que ser español. Pero... Y surge el segundo elemento, que es cuando entonces dicen, si es español, ¿de dónde? Y es cuando llegan el orgullo patrio, pero patria pequeñita, en el que hay una pelea, pues que dicen que es de Pontevedra, que puede ser de Asturias, que puede ser una gote de Navarra, que puede ser catalán, que puede ser mallorquín, que puede ser valenciano, o que puede ser de Extremadura, o que puede ser de cualquier lugar. Hay aproximadamente unas 200 localidades en España, que yo sepa, que han reivindicado de algún modo ser la patria verdadera de Colón. El otro día me comentaban, pero no escribe en ningún momento en genovés, ¿no? En italiano no escribe, ¿no? Bueno, ¿o sí? Porque, claro, dicen, pero si fuera italiano, se relacionaría y escribiría en italiano, no escribiría en castellano. Veía el documental y una de las cosas que remarcaban es que no tiene dejes italianos en su escritura en castellano. Bueno, a ver, primero, ¿qué es el italiano? El hecho de que sea genovés en el siglo XV no quiere decir que hablase lo que hoy entendemos con italiano, que básicamente es el idioma toscano, idioma de Petrarca, que se convierte en lengua nacional italiana después de la independencia, después de la unificación italiana. De hecho, todavía hoy en día hay muchas partes de Italia que hablan lo que llaman dialectos, que son pues, lenguas diferentes. Es decir, primero, evidentemente, no hablaba italiano como entendemos hoy en día, porque es que en Génova nadie hablaba italiano. Segundo, me hago la pregunta si realmente era de Valencia, cómo es que no tenía dejes catalanes, porque en aquel momento en Valencia, por muy España que sea ahora, la lengua que se hablaba era pues, la variante local de la lengua catalana. Entonces, tendría que haber tenido lo mismo, ¿no? Aparte, estamos hablando de una persona que sabemos que desde pequeño se movilizó, es decir, él era de una familia, de un lugar como Génova, que era pues, una sociedad muy volcada a los negocios marítimos, de comerciantes y de marinos. Él sabemos que fue marino desde muy pequeño y que básicamente pasó toda su vida en diversos sitios donde había colonias genovesas de comerciantes y de marinos, ¿no? Es decir, vivió mucho tiempo en Portugal y mucho tiempo luego en Castilla. Entonces, en fin, de hecho, fíjate qué curioso, y que bueno, no he citado alguno en Portugal, ¿no? Hay documentos en los que se dice que es natural de Portugal. Es decir, que bueno, que habría que explicar lo de natural, que no es ser nacido en. Que, ¿te acuerdas? Hace poquito ha habido otra polémica con que decían que Cervantes es cordobés, sí, porque hay un documento que dicen que era natural de Córdoba. Claro, en el siglo XV-XVI, ser natural de no es como entendemos hoy en día nacido en, sino en un contexto en el cual, cuando la gente se mueve, tiene que dar referencias de dónde hay gente que le conoce y puede dar fe de que es que dice ser. Esa es la naturalidad. Y entonces puede ser el lugar de nacimiento o puede ser un lugar de residencia
en el que sepas que hay mucha gente que te conoce. Entonces, la gente puede ser natural de muchos sitios, simplemente porque te está diciendo, si usted quiere saber de mí, busque en este lugar que aquí van a dar, ¿no? Entonces, él dice que es natural de Génova, la mayor parte de las veces, y en algunos casos le llaman natural de Portugal, gente que no le conoce, porque saben que ha venido de Portugal y porque ha hecho una carrera pues como comerciante y como navegante en Portugal. Siguiendo, luego saltamos en un momento a la genética. El principal promotor de la teoría judío-valenciana, llamando la teoría en el campo de la especulación, no en el campo de la teoría científica, es un arquitecto metido historiador, aficionado. Y dice, y esto lo cogí y esto es textual, que Colón rezuma judaísmo en sus escritos. No sé si eso tiene algún sentido o no para un historiador. Los historiadores no van a ser categóricos, pero sabemos una cosa, que también dice, por ejemplo, el documental que ha demostrado que es judío por no sé qué cosa genética, que había que ver si hay un gen judío. Ahora vamos con ello, sí. Pero vamos a ver, es que esto es descubrir América y perdóname la broma. Es decir, sabemos desde hace, no décadas, sabemos desde hace siglos que la madre de Cristóbal Colón, que está documentada, Susana Fontana Rosa, es de una familia de conversos. Es decir, de esas familias judías que en un momento determinado se convierten al cristianismo por múltiples razones. Pues sabemos que había discriminación, había límites. Bueno, pues un antepasado suyo, un tatarabuelo o un bisabuelo, pues decide convertirse al cristianismo. Entonces, pero se sabe que era de familia de origen judío, ¿no? Entonces, claro, ese primer elemento, con lo cual puede haber una cierta tradición. Segundo, es que cuando hablamos de que habla el Antiguo Testamento, es que los cristianos también hablan del Antiguo Testamento. Cuando se habla de Moisés, Moisés también lo referencia a los cristianos. Se habla de Esdras. Esdras es uno de los pocos libros del Antiguo Testamento que no admitió el canon cristiano y lo mantiene el canon judío. Pero, sin embargo, muchos cristianos lo mantienen. Testimonios del momento. Alguien, por ejemplo, tan conocido como Bartolomé de las Casas, del que no dudamos, bueno, hay gente que duda de otras cosas, pero en esto no se duda, cuando describe a Colón dice que era un cristiano convencidísimo, muy devoto y que realmente era muy cristiano. Sí que hay historiadores que han planteado la posibilidad de que pudiera ser un falso judío converso. Es una hipótesis que puede ser, justamente porque hay elementos en sus escritos que muestran pues, un conocimiento más profundo de lo normal de la parte teológica judía. Pero no hay nada que se pueda decir. Entonces, sabemos que era familia conversa, es decir, que procedía de una familia de origen judío. Sabemos que sí que conocía mucho de la Biblia y que era muy devoto al exterior del cristianismo. Y tercero, que fuera un judío oculto. Es posible, pudiera ser, pero no sabemos nada. Entonces, queda ahí como una especie como de, no debate, pero sí una posibilidad que todavía no se ha podido probar. Marian, sí. ¿Hasta dónde puede llegar la genética respecto al origen geográfico de alguien? Por ejemplo, a mí, imagínate, ¿es posible precisar si alguien como Colón era gallego, navarro, malagueño, marsellés o romano? ¿Es posible que mirando solo el ADN vosotros...? Bueno, a ver, en principio la respuesta es no, pero igual lo podíamos ilustrar un poquito. Bueno, existen varias formas de tratar de determinar el origen geográfico de una persona, pero lo último que se ha publicado, que ha sido en 2023 por un grupo muy prestigioso que trabaja en este área, que es el grupo B6, que es donde colaboran genetistas moleculares, forenses, etcétera, pues a lo que llegamos a ver es que se puede concretar con alta probabilidad, siempre son probabilidades, que una persona, un ADN determinado puede proceder de una persona de un determinado continente, por ejemplo, europeo, o bien afroamericano, o bien africano en África, o bien del este asiático. A lo más que se está llegando ahora a seguir precisando es a regiones ya del Oriente Medio. ¿Por qué? Pues porque por temas de forense y de
Terrorismo son temas muy importantes, poder precisar, y ahí se están produciendo las principales investigaciones, pero no tenemos la posibilidad todavía de decir, bueno, es europeo pero es francés, o es europeo pero es español o italiano. Eso todavía no hay garantía científica seria que permita decirlo. Por ese motivo, mucho menos podemos llegar a decir desde el punto de vista genético que una persona es de Valencia o es de Galicia o es, por ejemplo, pues portuguesa, porque se han estudiado los grupos de judíos portugueses pensando precisamente en este aspecto. Entonces, eso la ciencia todavía no está preparada para llegar a ello. Ya, tenéis, digamos, esos grandes escenarios continentales más o menos, ¿no? Sí, eso es, con una alta probabilidad de que sean, pues, por ejemplo, europeo. Pongámoslo de otra manera, aparece un ADN en el lugar de los hechos de un crimen, por ejemplo. Vale, entonces, en ese caso, pues interesa saber, sobre todo en estos momentos que hay tanta movilidad y hay tantas personas de distintas regiones, pues para orientar la investigación, pues interesa saber si podría ser pues africano o podría ser europeo o podría ser asiático, por ejemplo. Entonces, se puede estudiar el ADN y se puede mirar. Pero estamos hablando de ADNs muy bien preservados, además. Claro, no vale cualquier ADN. Imaginemos que lo que aparece es un vestigio biológico que ha estado al sol, a altas temperaturas y demás. Pues ahí no se puede hacer. La magia de la genética tiene sus límites, ¿no? Muchos límites, claro. Y con restos pues muy antiguos o ya muy degradados, como es el caso, por ejemplo, de los restos de Colón, pues todavía más difícil. Claro. Pero no existe la posibilidad en un ADN de calidad, con que mucho menos en un ADN enzima altamente degradado. El documental y la investigación esta que supuestamente se va a publicar en algún lado, que de eso hablaremos luego, se remonta a los inicios de la investigación a 2003, me parece. Sí. 21 años para llegar a alguna conclusión. Vamos a ver, los científicos de humanidades y de ciencias biológicas, naturales, es verdad que trabajáis con tiempos muy diferentes a los de los periodistas, que somos para ayer, pero ¿algún proyecto tuyo alguna vez te ha llevado 21 años? No, de momento no, tampoco eran tan ambiciosos como poder llegar. Pero lo que pasa es que si hacemos un poco de historia de cómo ha ido evolucionando el análisis genético, pues nos encontramos con que, y eso además es conocido por todos, en 2003, cuando se inician estos análisis, las técnicas disponibles en los laboratorios era el análisis de unas posiciones muy concretas del genoma y muy restringidas a ciertas partes del genoma, al cromosoma Y y al ADN mitocondrial. Se estudiaban esas posiciones para pues, poder un poco decir pues, lo que decíamos, si pertenece a un hombre. Y luego, pues también, si podemos, veremos, pues pertenece a un hombre que probablemente pues, puede tener ancestros, probablemente con una alta probabilidad, pues judíos, por ejemplo, ¿no? Pero eso era muy impreciso todavía. ¿Por qué? Porque eran muy pocas posiciones las que podíamos estudiar. Y si recordamos, en 2003 se produce la publicación del genoma humano. Quiere decir que las técnicas habían evolucionado mucho. Pero también sabemos todos, creo que lo podemos incluso recordar porque fue muy nombrado, el altísimo coste, la colaboración internacional de muchísimos laboratorios para poder llegar al análisis eran varios individuos del genoma humano y poder tener un primer borrador, que es lo que salió en 2003. ¿Qué es lo que ocurre de 2003 a 2021, 22, 23, 24? Pues lo que ocurre es que las técnicas empiezan a mejorar y ya empezamos a ser capaces de estudiar de manera simultánea bastantes posiciones del genoma. De tal manera que hoy día, analizando 176 posiciones del genoma de forma simultánea, y ahora veremos por qué simultáneo es importante, pues podemos llegar a tener una idea de este origen que decíamos, pues por ejemplo, europeo o africano. ¿Y por qué de forma simultánea? Porque los restos que hay son muy pocos. Hay muy poca cantidad de material óseo
donde poder analizar el ADN. Si hacemos los análisis de uno en uno, en pocos análisis hemos agotado todo el material genético. Entonces, es importante el desarrollo de técnicas que nos permitan hacer el análisis de una vez. Y eso es lo que se ha ido consiguiendo en estos momentos. Eso es lo que se llama la secuenciación paralela masiva del genoma y, bueno, pues podemos estudiar muchos marcadores de una vez. Puede ser que los datos que el documental comenta que se van a conocer en este mes de noviembre se refieran a análisis de secuenciación masiva. No lo sabemos. Porque claro, no está esa es impuesto. otra. Me salto todo lo que hemos hablado, pero no es muy normal que un hallazgo científico se dé antes en un documental que en una revista científica, ¿no? Lo normal es cánones, revista científica, documentales y popularización, ¿no? En los dos campos, ¿no? En la historia y en la genética. Es que ¿no? en el campo de la historia, por ejemplo, si vas a ese documental, te das cuenta que un dato que sorprendió a todo el mundo, y ha sido un debate que hemos tenido en la academia, es que no hay ningún historiador. No digo ya especialistas en Colón, que tenemos cerca, y hay pues, varias personas que sabemos que son reconocidos, que son los mejores expertos. Algo de un historiador con una formación básica de historia, no hay ninguno, ¿no? Entonces, lógicamente, no vas a pedir que haga una publicación científica porque no hay nadie que esté en estos momentos perteneciendo a ninguno de los grupos de investigación que pueda haber en España o fuera de España que trabajen, que sean historiadores. Claro, tampoco hay, vamos a ver, no hay ningún historiador, ninguno, ni ningún genetista, o sea, vamos a ver, porque sale José Antonio Lorente, sale el director del documental como experto en historia, como periodista experto en historia, que es un realizador que otro de sus éxitos es Cuarto Milenio, por lo que se ve. Eso es un dato. Y es un dato, el dato está ahí, y todos saben ustedes lo que importa ese dato. Y sale la productora, me parece, explicando lo que es, cómo se extrae el ADN, ¿no? Que a mí me llamó mucho la atención. Digo, vamos a ver, si yo tengo genetistas, lo lógico es que me explico. ¿Cómo cuadra el que no haya ningún genetista cuando en los documentales, digamos, ortodoxos de divulgación científica o histórica, puede salir un historiador o un genetista diciendo, bueno, yo estoy de acuerdo en esto, pero no en esto? ¿Cómo interpretáis vosotros dos eso? Si lo interpretáis de algún modo. A mí, desde mi punto de vista, hay una cosa que, no lo sé, me imagino que serían por imposiciones de la realización, porque José Antonio Lorente tiene un equipo de genetistas forenses y podrían haber, aunque fuera gente de su equipo, ¿no? Pero no hay nadie. Y luego se habla de colaboración con otros laboratorios para precisamente esto que comentábamos de la secuenciación masiva, porque eso no se hace en cualquier laboratorio, hace falta pues un equipamiento especial. Y entonces hay 2 o 3 centros en el mundo que son muy reconocidos. Por citar uno que igual no sonará, es el Max Planck. Pues lógicamente son grandes expertos en la secuenciación masiva de ADN antiguo, que es como se llamaría. Svante Pavo, ¿no? Eso es Svante Pavo, creo que ahora es el director. Además, él fue el que empezó con el ADN arqueológico, que ahora le llamamos ADN antiguo, pero bueno. Y entonces, pero no son esos laboratorios, son otros laboratorios que, bueno, indudablemente tendrán medios, claro que sí, porque, bueno, pues sus gobiernos les habrán proporcionado los medios, pero no son los habitualmente conocidos. Entonces, son todos los datos que hay de otros genetistas y digamos que es el dato de referencia, no es el dato de que aparece un genetista de ese laboratorio explicando alguna cosa. Y además tampoco enseñan en ningún momento, ni siquiera a pantalla, estos son los resultados. Sí, no hay un momento, no sé si ustedes han visto el documental se desarrolla como un reality en el que ponen unas sillas y dicen las diferentes ideas sobre el origen de Colón y prácticamente les van sentando y quitando de la silla, ¿no? No era gallego, fuera tu silla, a la porra. No era de no sé dónde, fuera tu silla, a la porra, hasta el final, ¿no? Entonces... ¿No era gallego? ¿No era gallego? Lo siento. Hay una página de la Universidad Complutense de Madrid en el que dice que una investigadora autodidacta que ha descubierto con genética que era gallego. Te digo porque es una cosa muy curiosa. Sí, esa página que me pasaste, pero que con un lenguaje judicial. Sí. No tiene un lenguaje científico, tiene un lenguaje judicial. Bien, desde el punto de vista genético,
no nos han presentado ninguna prueba. No tenemos ninguna prueba de que Colón fuera ni remotamente judío, no digo ya desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista genético, ¿no? No hay nada. No, bueno, hay... No hay nada, y se podría determinar si yo soy judío solo por mi genoma. No. Lo que ocurre por ejemplo, hay varios estudios en los cuales se buscaron el ADN fundador. Por ejemplo, pues esto igual nos suena más, ¿no? Se supone que los Cohen proceden de Aarón, ¿no? Y entonces, pues bueno, se hizo un estudio en el cual se trató de ver pues los distintos genomas que hay en individuos que se supone que son descendientes de Aarón, y bueno, se llegaron a varios, por decirlo de alguna manera, varios cromosomas Y y varios ADNs mitocondriales que podrían ser de los fundadores y que de ellos pues luego van descendiendo hasta llegar a los actuales. ¿Qué ocurre? Pues supongamos que ese dato sí está ya, todavía no lo hemos visto, pero está. ¿Eso garantizaría que se es judío? Genéticamente no. ¿Por qué? Porque esas mismas características las encontramos también, por ejemplo, haciendo el análisis, pues en Valencia, sí, por tanto, bueno, podría estar, pero en valencianos, no en judíos actuales. Lo encontramos en gallegos. O sea que podría ser gallego. Podría ser gallego. Entonces, pero claro, no se puede ser valenciano y gallego a la vez. Eso es un poco complicado genéticamente. Sí, sentimentalmente, pero no genéticamente. Y también, es decir, no hay nada que estudiado hasta ahora que diga, mira, si se tiene esta característica, solo la tienen los judíos sefardíes y, por tanto, puede ser judío sefardí con bastante seguridad. Eso no existe nada específico de los judíos sefardíes. Tienen algunos marcadores genéticos muy característicos, pero a la vez se comparten con otras. De ahí la astucia de la frase de Hernando Colón, que tiene, comillas, rasgos compatibles de origen judío, que no quiere, rasgos compatibles. Exacto. No quiere decir que sea judío. O sea, tiene rasgos que también los tienen los judíos y a la vez los tienen otros individuos. Ahora bien, aquí es donde ya la historia puede aportar otros datos. A ver, estamos hablando de judío como si fuera una raza, judío claro. Es una religión. Es otro elemento, ¿no? Es decir, lo que te he comentado antes, es que sabemos, sin saber lo que diga en la genética, sabemos, ya te he dicho, hace cientos de años, que era originario de una familia no sefardí, sino de judíos de Génova, que se convierten. De hecho, es muy interesante, una cosa que es, y yo creo que roza el ridículo, y no quiero insultar a nadie, cuando dice que no puede ser la teoría de Génova, cosa que no es una teoría, que no puede ser porque en Génova echan a los judíos, la fecha da igual, ¿no? Bien, haciendo ese razonamiento, he de decirles, señores, vivimos en el paraíso porque donde vivimos no existe el delito, no hay asesinatos, no hay robos. ¿Por qué? Porque el neolíquico lo prohíbe. Vamos a ver. El hecho de que haya una norma, primero, no quita, y de eso sabemos que muchos se quedaron, que muchos hacen conversiones porque se expulsa al que tiene religión judía, no se expulsa a una raza. Entonces, muchos se convierten. Hay un trasvase entre la población judía y la población cristiana, hay un trasvase de población terrible. Es como pensar, por ejemplo, que como el mundo occidental es un mundo cristiano, y el cristianismo es originalmente simplemente una variante del judaísmo, ¿no? Pues que cuando todo el Imperio Romano se convierte en cristiano, lo que pasó fue que nuestra genética cambió y nos hicimos genética judía. No, eso no es un absurdo, ¿no? La gente se convierte en religión. Es decir, que es otro elemento, ¿no? Y voy a repetir, es que ha descubierto América, porque lo de que tenía orígenes de una familia de origen judío conversa. ¿Y a qué achacas entonces el que se le dé tanto bombo a una cosa así? Bueno, vamos a ver. En vez de achacar tú, Óscar, sé que habéis hablado en las últimas semanas con colegas. ¿Hubo algún colega tuyo en concreto que hizo un hilo de Twitter magnífico en valenciano, en 12 tweets, que desmontaba todo? ¿Qué opinan genetistas e historiadores con los que hayáis hablado de este supuesto hallazgo? Mira, incluso lo han publicado. Opinan que no tenemos datos en la parte genética para poder evaluar este hallazgo.
Esa es la cuestión. Si tuviéramos los resultados y pudiéramos verlos publicados científicamente, pues podríamos decirlo. Pero en este momento es que no hay nada publicado. Entonces, aquello que no está negro sobre blanco no se puede evaluar. Entonces, no está publicado. ¿Y por qué no está publicado? Bueno, vamos a conceder también el beneficio de la duda. Si en este documental José Antonio Lorente dice datos concretos, ya eso impediría la publicación científica, porque tienen que ser datos originales. Entonces, todavía no lo ha publicado científicamente, así que no puede decir nada. La pregunta es, ¿podría esperar hasta que...? Eso es relativamente sencillo, ¿no? Claro. Porque se espera y tienes el documental preparado y lo emites al día siguiente o a la noche esa, ¿no? Claro. Que ha pasado alguna vez. Exacto, sí. Pero los grandes... o sea, en cuanto son datos científicos de mucho interés social... De mucho impacto social. De impacto, eso pues National Geographic lo ha hecho más de una vez. Sale el artículo en Nature, en Science o donde sea, y esa semana estrena National Geographic el documental. No hay tiempo de hacer el documental, estaría hecho. Estaba hecho mucho antes, evidentemente. Sí. Pero el problema que hay entonces pues es ese, que no hay ningún dato. Entonces, ¿qué se hace cuando no hay datos científicos? Uno se pregunta ¿qué datos podrían ser esos? Y entonces pues mira cómo se hace habitualmente, cómo se analiza esto, de dónde se pueden sacar conclusiones de este tipo, pero lo único que se puede hacer es eso, conceder el beneficio de la duda. ¿Qué han dicho tus colegas? Pues yo sé, tú y yo hemos cambiado los tres, y los historiadores y expertos en Colón, digamos que lo más suave que pusieron fue el grito en el cielo, ¿no? A ver, antes me has preguntado que por qué no había historiadores en el documental, y creo que tenemos una posible respuesta, porque a diferencia de los genetistas nos han presentado supuestas investigaciones y nos han presentado supuestos expertos que tienen publicaciones hechas y se pueden localizar, ¿no? Claro, y es más, cuando se publicitó el documental 2 días antes, en la página web de Televisión Española, que es una vergüenza que, por cierto, se pague con dinero de todos, una cosa de estas, pero bueno, es una opinión personal, decía de que había la idea de que había un misterio, ya cuando digo la palabra misterio me suena un poquitín ya raro, ¿no? Que había un misterio en torno a los orígenes de Colón y que, y abro comillas, muchos historiadores lo discuten. Bueno, esta frase es mentira, porque no hay ningún historiador que discuta el origen de Colón. Es decir, como he dicho antes, está la gran cantidad de documentación, no digo pruebas periciales, pero la gran cantidad de documentos ahora que el convencimiento absoluto, no simplemente por creerlo, sino en base documental y en base a las fuentes que tenemos, es que evidentemente era de Colón. Y como he dicho antes, la prueba fundamental es que si realmente hubiera habido alguna duda de que no fuera de Génova, es evidente que en su momento se hubiera usado contra él. De hecho, cuando él consigue hacer lo del viaje a América y se encumbra y se ennoblece porque le hacen almirante y le hacen virrey, es decir, una sociedad tan estamental como entonces, en el que el origen de la familia es muy importante, es decir, si uno no era noble, eso era un defecto fundamental para muchas cosas, ¿no? Entonces, si alguien así, que se ha encumbrado, que ha generado muchas envidias, que se ha peleado con mucha gente, que tiene enemigos a punta pala, si a alguien así se le puede encontrar el mínimo resquicio para darle los morros, se ve utilizado y nadie lo usa. Quiere decir, nadie pone en duda ese tipo de cosas. Es decir, lo de Génova esté claro, ¿no? Y claro, como he dicho, no hay una polémica, porque la gente que apareció en el documental, los supuestos historiadores, pues es el equivalente a un curandero y la medicina. Es decir, yo tenemos un curandero y no le llamamos médico, le llamamos curandero. Bueno, no sé por qué se llama historiadores, cuando son simplemente aficionados. Con todos mis respetos, yo también tengo mis aficiones, pero yo, por ejemplo, no voy a pensar que porque he visto 5 vídeos en YouTube, yo soy un experto jardinero. Tengo un jardín en casa, hago algo, pero no me experto. Con las disciplinas de humanidades pasa. O sea, no hay genetistas aficionados, pero sí hay historiadores aficionados, ¿no? No hay arquitectos aficionados, porque nadie le dejarían levantar una casa diciendo soy arquitecto aficionado, ¿no? Pero hay, yo qué sé, geógrafos aficionados, ¿no? Todo eso pasa. Porque en teoría es más sencillo, porque todo el mundo sabe leer. Y pensamos que en el momento que sé leer, ya tengo la capacitación para poder hacer historia. Y no, es decir, la historia es una ciencia que exige mucho trabajo, que exige mucha dedicación, que exige el aprendizaje de unas técnicas, de unos procedimientos. Por ejemplo, un procedimiento propio de esta gente. Una cosa, por ejemplo, ahí presentan como expertos que han diseñado unas teorías. Mentira. Todos los que aparecen en el documental lo que son recicladores
de teorías que surgen, como comenté, en fines del XIX. Por cierto, algunas de ellas en aquel contexto eran científicas, cuando no había información. Es decir, Salvador de Madariaga, por ejemplo, que es un reconocido investigador, sí que lanza la posibilidad de que sea judío, pero lo lanza en un contexto científico. Bueno, hay algunas, como en el caso del gallego, de Pontevedra, que es del ría que nos saca, durante 10 años hay un, vamos, en Galicia están contentísimos, que es de Pontevedra. Bueno, 10 años más tarde hay un historiador, informe de la Academia de la Historia, que refuta punto por punto, no con 10 tweets, sino con un informe contundente diciendo esto no tiene base. ¿Qué problema hay? Claro, los historiadores, cuando vamos a hacer historia, tenemos que tener en cuenta todo lo que se ha escrito. Tenemos los documentos y la evolución de la ciencia. Claro, un aficionado lo que hace es, ve un libro de 1880, el de la Riega, se lo lee, desconoce todo lo posterior y de repente se lo cree. Ese es el problema. Nosotros sabemos que se le refutó en 1910 y sabemos que a partir de ahí no tiene sentido. Pero alguien que no tiene entrenamiento, vamos a llamarlo así, científico como historiador, que desconoce los elementos básicos. O, por ejemplo, cuando tienes que hacer una investigación, primero que hacemos es estado de la cuestión. ¿Cómo se ha estudiado desde el principio de los tiempos? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué sabemos? ¿Qué no sabemos? ¿Qué se ha debatido? ¿Qué se ha refutado? Y ahí es cuando lanzamos la investigación. Claro, si alguien no sabe eso, va directamente, pilla el documento, lo lee, o pilla un libro, lo lee, y como te he dicho, lo reciclan, con palabras nuevas, pero lo reciclan. Todas las teorías del catalán, todas son, además, basadas en copias transformadas, a cierto punto, de libros que se publicaron a fines del XIX y comienzos del XX, que quedaron en entredicho, que se les refutó, pero que quien lo ha leído ahora no lo entiende. Y además, bueno, pues, hombre, yo sí soy de Pontevedra y descubro que hay un gran señor que es de Pontevedra y lo quiero reivindicar, pues qué contento. Y es más, posiblemente pueda incluso convencer al alcalde de la localidad, como ha ocurrido, por ejemplo, en Extremadura. Hay una teoría de un señor extremeño. Y bueno, el alcalde de la localidad está contentísimo y quiere hacer incluso un museo de la casa natal de Colón y quiere poner Extremadura cuna de América. Bien. Has citado misterio como palabra que disparó tu sentido arácnido automáticamente, ¿no? Hay otra que había una expresión que se repite varias veces en el documental, y es cuando dicen que Colón era genovés, es la teoría oficial. Que es una cosa muy de conspiranoicos, muy del 11S, el 11M o por desgracia, la Dana, ¿no? Que ha castigado a Valencia. Para ir terminando, vosotros habéis trabajado juntos en investigación. ¿Qué aporta el genetista al historiador? Esta va para ti. Y el historiador al genetista. Porque, claro, son dos disciplinas que en principio podían parecer... hace 30 años nadie hubiera dicho que pasaba algo. Todo cambió con el genoma humano. Sí, efectivamente. Pues esto va un poco al hilo de lo que estaba comentando Óscar. ¿Qué es lo que pasa? Que esas teorías de historia mal entendidas llevan a veces a enredarse en una investigación científica. Por ejemplo, en este caso, está claro, ¿no? Hay una teoría oficial que es la de Cristóbal Colón genovés. Pero luego hay otras teorías que, en fin, menos elaboradas, más bien infundadas, la ponen en contradicción. Entonces, ese es el punto que aprovecha el genetista para decir, espera, con la genética vamos a resolver el problema. Entonces, eso es cuando se utiliza la historia sin hablar previamente con un historiador. Y ese es el problema, que uno se puede embarcar en investigaciones muy complejas incluso que no tienen mucho fundamento. En nuestro caso, por ejemplo, pues nos pasa mucho que en la genética de poblaciones humanas y en la genética forense se parte de ciertos hechos históricos ya anotados en publicaciones previas. Pero claro, los genetistas no tenemos criterio para saber si ese dato es de calidad o no. Entonces, ¿cuál es nuestro recurso primero importante antes de embarcarse en cualquier investigación? Pues hablar
con historiadores. Quizás el problema haya sido en este caso que no había ningún historiador de verdad detrás de la historia. Con perdón, es decir, que en vez de recurrir a un historiador de verdad, se recurre a este tipo que tiene un libro sobre Colón que era genovés, Claro. que era gallego, este que dice que Colón era, yo qué sé, de La Rioja. Claro, pero si hubieran recurrido a Óscar, les hubiera dicho, cuidado, que eso no, esta información histórica es de calidad, esta información histórica pues no tiene la calidad que debe. Entonces, tal vez no se hubiera hecho la investigación. Y claro, el tema es también que, claro, esto es entretenimiento, lo que llamamos es entertainment. Es decir, no es una publicación científica, sino que es además se vendió para tener mucha repercusión pública y la tuvo, ¿no? Lamentablemente en Valencia estaban pensando en hacer estatuas de Colón y cosas de estas. A ver, entonces, claro, si lo plantean como realmente sería, que era, vamos a ver, sabemos que Colón era de Génova, pues mira, había dos cuestiones que sí que podía, en cierto modo, la genética hablar o servir para darnos más pistas y poder igual corroborar cosas o contrastar cosas. La cuestión, por ejemplo, sabemos, lo de la familia de origen converso, eso es un dato, y si había un misterio realmente en la historia, es misterio, a ver... no, has dicho misterio, Sí, ahora no te pero un misterio, para usar la palabra esta. A ver, sabemos que Colón, que por cierto, fue un personaje totalmente anodino y nada importante hasta comienzos del siglo XIX. Es decir, durante toda la época colonial, a la corona española, Colón le importaba un bledo, con perdón, porque realmente los personajes que les interesaban recordar como grandes constructores del imperio eran los conquistadores de México y de Perú, que es donde llegaba la plata, ¿no? Entonces, a Colón no importaban y, de hecho, permitieron que enterraran sus restos en la Catedral de Santo Domingo, donde estuvieron durante mucho tiempo. Pero ya a fines del 18, cuando empieza un poco la recuperación del mito colombino, entonces decide alguien que no puede estar allí. Entonces sabemos, porque hay documentos, de cómo se extrae la urna, se llevan los restos y se llevan a Sevilla, que son los que se han trabajado. ¿Qué problema hay? Que después de la independencia, los dominicanos abren la tumba y dicen, aquí tenemos huesos. Y entonces hay una especie de pequeña polémica, por llamarse, pero no historia, porque a nosotros nos da igual que esté en Sevilla, que esté en Santo Domingo o que hayan hecho albóndigas con ellos, es decir, no tiene una importancia como para la historia, ¿no? Pero digamos que es el truquito ese nacionalista de dónde están los restos de, ¿no? Sabes que Santo Domingo se llama, que es la Catedral Primada de América, que es la primera iglesia más antigua, entonces, bueno, pues el prestigio nacional exigía que estuviera allí. Y entonces, pues había los defensores de que Colón estaba en Sevilla y que Colón estaba en Santo Domingo, incluso que la gente decía, bueno, que se habían repartido los huesos, al sacar han sacado. Quizá ahí podría haber habido una respuesta. Como, para los historiadores, como algo así importante, pues no. Pero me imagino que para el presidente de la República Dominicana o para el arzobispo de Sevilla, pues sí. Claro, incluso para el turismo de cada lugar, ¿no? Pero bueno, sería una cosa. Y hablando de otro, lo que a nosotros nos sirve, por ejemplo, yo trabajo, como bien sabes, temas de movilidad y de migraciones. Por ejemplo, en la historia de América, un problema que ha habido es el debate científico sobre el origen del hombre americano. ¿Por dónde llega la población de los primeros humanos que llegan a América, ¿no? Y bueno, han surgido muchas teorías científicas con lo que había, que era arqueología, que eran datos de lingüística, que hablaban de diversas posibilidades y de caminos. En este caso, la genética nos está ofreciendo una vía nueva que está aclarando muchas cosas, que está abriendo cosas nuevas que no sospechábamos. Quiere decir, es una fuente fabulosa para entender ese momento en el cual las fuentes tradicionales eran muy parcas, ¿no? Entonces tenemos una herramienta más, una cantidad de datos nuevos más, que bien entendidos con la ayuda de genetistas, porque si lees un trabajo de genética o tienes a alguien al lado que te ayuda, pero tienes la ventaja de que nos está ofreciendo una vía nueva para introducirla en el debate histórico y pues eso, matizar, completar ese tipo de cosas, ¿no? Sí, hablas de América y yo me estaba acordando también de la migración del neolítico, ¿no? De cómo entra la cultura agrícola, ¿entra por poblaciones o entra por transmisión cultural solo, ¿no? Sí. Es un poco sigue eso. siendo el típico. Si podemos un ejemplo por que, favor. por ejemplo,
¿Cómo nos ayudamos mutuamente, no? Bueno, pues tenemos dos trabajos que han sido fundamental la colaboración para poder interpretar. Por ejemplo, haciendo un estudio de un grupo, de un tipo de cromosoma Y, que es muy característico de aquí, del País Vasco. El cromosoma Y es el de los tíos, sí, con perdón. Perdón, sí, el cromosoma Y. Bueno, tenía todos los dibujitos por ahí puestos. Pues si quieres ponlos. No, pero igual ya aburro a todo el mundo, porque ya, yo creo que ya más o menos ya... Bueno, pues sí, claro. No, lo digo porque yo soy el torpe. Pues resulta que en el cromosoma Y nos interesó mucho estudiar qué expansión, o sea, qué frecuencia tenían las poblaciones americanas, porque eso se correlaciona con la migración a América, ¿no? Y concretamente ese tipo de cromosoma Y, pues como es muy característico del País Vasco, pues cuando hicimos los análisis, los estudios y tal, encontramos que la región más parecida era Cartagena de Indias. Dijimos, pues mira, interpretación de un genetista, qué curioso, no hay más, es decir, eso es lo que hay, es así. Pero ¿qué pasa? Claro, cuando la genética y la historia se dan la mano, pues enseguida Óscar nos dijo, claro, si es el punto más importante de llegada, lógicamente que allí haya mucho. Claro. Pero eso un genetista no lo sabe y aunque lea, no tienes la garantía de que te estás enterando bien. Eso es una historia, por ejemplo. Claro. No, es un historión, evidentemente. Sí, o por ejemplo, más recientemente, que es otro trabajo, pues nos interesaba también ver, todos sabemos que el Reino de Aragón ha tenido pues mucha importancia en Italia y demás. Y nos interesaba ver pues si aparte de la importancia económica había dejado un legado genético. Y para eso pues estudiamos en colaboración con varios grupos italianos, luego gente también de Mallorca, Ibiza y demás, que podía ser una vía de conexión, no sabíamos qué pasaba. Bueno, pues hicimos el estudio y los resultados nos dijeron que había muy poca influencia genética tanto del Reino de Aragón como posteriormente de la zona mediterránea de Cataluña y sin embargo encontrábamos algo que se parecía, o sea, había un trasfondo genético allí que se parecía mucho a Grecia. Interpretación muy sencilla, claro, es que ahí están todavía los restos genéticos de la primera colonización de Italia, pero o trabajamos juntos o no tenemos, por un lado la evidencia, por otro lado la interpretación. Y también se corroboraba lo que sabíamos, que el imperio aragonés en el Mediterráneo no es un imperio en el que haya trasvases de población, sino es básicamente conquista de territorios que quedan bajo una misma corona, pero que, digamos, son territorios que funcionan muy autónomos. Impermeables y que sí que es cierto que no teníamos ninguna constatación de trasvase de población y sabíamos, por ejemplo, y que como mucho pues eran, cuando se mandaban gobernadores o poco más, pues sí que podía haber, ¿no? Pero que no había realmente, como hubo, por ejemplo, en el caso de Castilla, movimientos de población entre diversas zonas de Castilla, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que también se corrobora un poco esa idea, ¿no? Es decir, que también nos sirve para eso, pues una cosa que teníamos por otras fuentes, pues tenemos un dato más que nos... Ayuda a completar, todo hace que completéis mejor el escenario del pasado, ¿no? Sí, y que sea más robusto. Claro. Pues yo creo que vamos a pasar a si ustedes tienen alguna pregunta, que seguro que tienen preguntas más interesantes por ahí. A ver, si aquí y luego allí. No sé si tenemos un micrófono y si no... sí. ¿Se le oye? Sí. Sí. A ver, yo en concreto no. Sí es cierto que firmaba con unas iniciales que nadie sabe lo que significan. Punto. Entonces, eso sí que es cierto. Entonces, da pie a que pueda haber todo tipo de explicaciones. Claro. No conocía la de soy una mujer, que es muy curioso, ¿no? Yo había oído que ahí había algo así como que yo soy el que lleva... La teoría. La posible interpretación más verosímil. Más clara, no verosímil,
sino que, bueno, parece que pudiera ser, es que venía algo así como decía que yo soy el que llevo a Cristo. Y de hecho su nombre, Cristóforo, es el que lleva a Cristo. Porque en un momento determinado, cuando ya ha llegado a América y sobre todo cuando está reivindicando... A ver, hay un momento en que Colón lo encumbran, porque es virrey, almirante de la mar Océana y lo que quiera, pero cuando empieza a colonizar lo hace tan mal que se revela a la gente que está contra él. De hecho, lo traen en el tercer viaje cargado de cadenas a España, preso, ¿no? Entonces, él, a partir de ahí, lo que quiere es reivindicar su posición. Y es cuando dice una cosa que, la parte también religiosa, ¿no? Dice, a mí no me pueden quitar porque yo he sido quien ha llevado a Cristo, Cristóforo, que lleva a Cristo, a América. Está en ese contexto. Y ahí decían, pues igual en esa firma estaba queriendo decir la cosa. El problema es que nadie lo sabe. Pero sí que es cierto que es una característica, míralo. Pero me voy a apuntarme lo de soy una mujer porque es... Ahora, si fuera valenciano, no diría soy una mujer. A ver, ya tenemos un problema. Es que mujer en valenciano no existe, es dona. Claro. Entonces habría puesto SV, si fuera valenciano. Nos ha fastidiado la teoría, hay que buscar otro sitio. A ver, allí, sí. Me he acordado, por ejemplo, del caso de los Japón, no sé si os suena el caso del apellido Japón. O sea, supuestamente los Japón, es un apellido que abunda en Coria del Río, en Sevilla, supuestamente descienden de unos japoneses. A ver, espera. Ahí está. Sí, se me oye ahora mejor. Supuestamente descienden de unos japoneses que se asentaron allí en el siglo XVII y tal, ¿no? Y hay un historiador que dice que no, que descienden de un coreano que se adaptó el apodo Japón. Entonces eso, por ejemplo, con un análisis de ADN se podría determinar en ese caso. Sí, no sé, a ver, lo que se podría hacer es analizar, porque el cromosoma Y se transmite igual que los apellidos. O sea, se transmite por línea paterna. O sea, el padre el hijo tiene el mismo apellido que el padre, que el abuelo, que el bisabuelo, que el tatarabuelo, y tiene el mismo cromosoma Y, con pequeña variación, pero prácticamente igual. Entonces se podría mirar a ver si ese tipo de cromosomas Y de los individuos que tienen ese apellido coincide con es el tipo de cromosomas Y de la población japonesa. Eso está estudiado. Aunque ahí te llega el historiador y te fastidia porque, claro, lo del apellido, el orden del apellido es algo que se fija en el siglo XIX. Sí. Pero previamente es muy habitual que la gente pudiera coger el apellido que quisiera. Había hermanos con apellidos diferentes, con lo cual eso te exige empezar a hacer un análisis genealógico de cada individuo que va a ser estudiado. Eso se hace así, efectivamente. Por eso. Y además, pero luego también existe otra cosa, que es que, claro, algunos son ilegítimos. Realmente. Y entonces eso puede confundir un poquito el resultado. Pero mayoritariamente debiera ser que los individuos que tienen ese apellido actualmente y que se puede comprobar genealógicamente, se puede llegar hasta el año 1600 por los registros de la Iglesia y tal, pues se podría llegar a comprobar si realmente es así o, bueno, pues como dice Óscar, es un apellido que en el siglo XIX pareció muy exótico ponerse y ya está. Y si ha habido mujeres, o sea, si no se apellida en Japón, si ha habido mujeres de por medio, no se podría hacer entonces. Las mujeres tendrían, si fueran descendientes, pero claro, hay que ver cuál es el primero, porque si el primero, por poner en el marco, es un japonés, es un hombre... Es una embajada, son varios, es una embajada. Claro. Una embajada la embajada está datada, hay una embajada de Japón que llega a Castilla y se quedan. Entonces, vale. Pues las mujeres, en lugar del cromosoma Y, lo que tendríamos que estudiar es el ADN mitocondrial, porque se transmite de madre a hijo. El padre no lo aporta nunca, siempre es una mujer que lo aporta a sus hijas e hijos. Y luego de esos, los hijos se casarán con otras mujeres, tendrán sus descendientes otros ADNs de ese tipo, pero las hijas, por línea materna, tendrán que ser de ese linaje de ADN mitocondrial. O sea, sería linajes masculinos o femeninos. Exacto. No podría haber mezclados entonces. Sí, podría haber luego un individuo que fuera por línea paterna y tuviera un cromosoma Y, un hombre, cromosoma Y, pongamos, de linaje japonés,
pero el ADN mitocondrial pues ya podría venir de una mujer. Pero eso ya suponiendo que se pudiera rastrear el árbol genealógico. O sea, Sí. De hecho, en algunos estudios que se han hecho aquí de la población vasca, se ha hecho la genealogía para asegurar realmente que se estaba tomando individuos asentados aquí, pues por lo menos desde X porque años. si no hay esa constancia documental, vamos a decir, no sería fiable Depende, si se estudia... A ver, esto es lo de siempre. Por eso estamos diciendo que la ciencia trabaja con probabilidades. Si, por ejemplo, nosotros estudiamos, supongamos, 50 varones que tienen ese apellido y de los 50 hay un porcentaje elevado, pongamos un 70%, que tienen un tipo de cromosoma Y que no es de estas zonas, sino que se encuentra el mismo en Japón, pues diríamos que sí que hubo esa posibilidad y que gran parte de los individuos con ese apellido tienen ascendencia japonesa. Diríamos eso, pero así sería el resultado si ocurriera. Si se empieza a ver mucha variedad, que cada uno es de un tipo, pues ya ahí no habría conclusión, no se sabría. A ver, ¿alguna pregunta más? Aquí adelante. Espere que llegue el micrófono. Para que se oiga bien. Espere que llegue el micrófono. Bueno, yo tengo un apellido judío converso, pero vamos, yo porque estudié en el bachiller que claro, cuando los reyes católicos echan a todos los árabes y también a los judíos, los que se quieren quedar se tienen que pasar a la religión católica y se tienen que también bautizar, porque los judíos lo que tenían no era apellido, era de qué casa provenían, de la casa de David, de la casa de Jacob, es decir, los familiares, qué rama era. Pero claro, los reyes católicos, como nos querían hacer ver a todos católicos, pues si se querían quedar aquí, y muchos se querían quedar porque como eran muy artesanos, aquí tenían su modo de vida. ¿Y cómo iban a marcharse dejándose todo, no? Pues sí, pues se quedaron muchos. ¿Y qué hicieron? Bautizarse y ponerse un apellido. Generalmente del perdone, pueblo... la pregunta... Sí, generalmente del pueblo donde vivían se ponían ese apellido o de algún santo, ¿no? O cristiano. Y entonces por eso digo que mi apellido es Cristóbal. Sí. Y es judío converso, Cristóbal. Puede ser y puede no ser. Primero, los reyes católicos no expulsan a los musulmanes. De hecho, la expulsión de los moriscos ocurre en el siglo bastante más tarde, siglo XVII, ¿no? Sí que es cierto que cuando se convierten, y es un dato interesante, muchos se convierten cuando se expulsan a los judíos, aquellos que no quieren ser cristianos son los que se van. Y eso es un dato. Por eso queda mucha gente con gen judío y no son judíos, ¿no? Sí que es cierto que tienen que bautizarse y adoptar un nombre cristiano. Algunos pueden tomar el nombre del lugar, pero no hay una correlación exacta entre tener el nombre de una localidad o el nombre de un santo y tener el nombre de ser de origen judío. ¿Por qué? Por ejemplo, en el siglo XIX es muy habitual, en el caso de Vizcaya, por ejemplo, es norma que cuando hay alguien en la inclusa, cuando hay un huérfano en la inclusa, se le bautiza con ambas cosas. Es decir, yo conozco a gente que tienen como apellido San Salvador del Valle. San Salvador del Valle, ese es el apellido. Trápaga era. Porque, sí, no, ¿de dónde se le encontró? De dónde se le encontró. Pero claro, no hay una correlación, no era judío, es una persona del siglo XIX. Por ejemplo, una conocida judeoconversa, de familia judeoconversa, como es Santa Teresa de Jesús, ella es de la familia Cepeda. Y toman como apellido Cepeda, porque muchos toman, por ejemplo, el apellido de protectores o apellidos de gente que es habitual de la zona, porque quieren ocultar su origen judío-converso. Entonces, y además hay un dato muy interesante. Teniendo en cuenta que luego hay una gran cantidad de persecución de judío-conversos, es ilógico que los judíos que se convierten adoptaran un apellido que fuera marcadamente converso. De hecho, hacen lo contrario. Se quieren llamar para pasar desapercibidos. Entonces, esas teorías, que me acuerdo que salieron mucho, esas teorías, surgieron mucho
en la época, empezaron a aparecer en la época del Corralito, en Argentina, año 2001, cuando había un montón de, bueno, la crisis económica que hubo, y había muchos argentinos que quisieron emigrar. Yo conocía colegas que quisieron emigrar y que buscaban desesperadamente, y claro, una manera de emigrar era conseguir la nacionalidad. Y entonces había colas inmensas delante del consulado de Italia para ser italiano, porque tiene una lengua decía, había colas inmensas delante del consulado de Israel, los judíos, porque podían admitir la cosa. Y en el caso de los españoles, como había una norma que decía que a los sefardíes se les podía, circularon en Internet listas de apellidos, que aún siguen circulando vueltas, que eran teóricamente judeoconversos. Entonces, en el caso de Cristóbal, puede ser, pero puede no ser. La única vía de saberlo es hacer una indagación genealógica y llegar al lugar, ¿no? Entonces, un dato para saber si un apellido es judeoconverso es muy interesante, ver la edad a la que se bautiza a alguien. Porque no van a decir que sea judío. Generalmente los niños se bautizaban el día que nacían o como mucho el día siguiente. Bien, si encontramos, como sabemos, un caso de alguien que no dicen que era judío, pero se bautiza a la edad de 40 años, es un converso. Ese es el dato que tenemos para saber qué era, ¿no? Aquí adelante. Sí, simplemente por relativizar, debido a que se comenta que pudo haber participado en cosas en Canarias, incluso más abajo, en Bristol, en Islandia, con lo cual podemos hablar de que la biografía es como el valor de la Piquer, por ejemplo. Tendríamos una pregunta de relativizar el origen, o dicho en román paladino, la vaca es de donde nace o donde pace. A ver, el origen era importante, pero no el origen como entendemos hoy. Que el problema que hay es estamos leyendo o interpretando con intereses del siglo XXI una realidad del siglo XV, que es diferente. Sí que es cierto que Colón fue parco en explicar sus orígenes. No porque no fuera genovés, porque eso sí lo dijo, y además sabemos que estaba dentro de los círculos de genoveses, también fue financiado por judíos, pero es que eran los banqueros entonces. Pero bueno, eso lo sabía. ¿En qué fue parco? Fue parco básicamente porque sabemos, y ya lo sabía, que sus padres eran tejedores. Y claro, cuando alguien se presenta diciendo yo soy un explorador o yo soy un geógrafo que sé de geografía y les voy a decir un camino para llegar rápidamente a las Indias, a India, donde vienen las especias, que es más corto que de otro lugar, ¿vale? A Colón le pusieron diciendo, venga usted, y hay una comisión de geógrafos y teólogos, es decir, de la academia de entonces, explique usted su proyecto, a ver qué bases tiene científicas. Claro, Colón desde los 10 años estuvo navegando, y luego de comerciante, y luego estuvo efectivamente en la mina, en Guinea, y bueno, sí, sabemos que no, era un marino, ¿no? Y de ahí sacó las... Claro, cuando tiene que decir, es que yo soy marino, iba a ser un prejuicio para él. Y entonces, él se crea una biografía con datos que sabemos que son falsos. Por ejemplo, él dice que fue a estudiar a la Universidad de Pavía, cosa que es mentira, porque está en el registro de estudiantes de la Universidad de Pavía y allí nunca pasó por allí. Pero claro, en 1490, ¿quién tiene internet para llamar a la Universidad de Pavía y decir, oiga, este señor estaba allí? Él dijo que vino a la universidad y vale, pues vino de allí, ¿no? Crea ese... Entonces, él lo que hace es oculta su origen social, pero claro, luego, cuando se mete con la nobleza y se convierte en almirante y quiere incluso casarse con la Casa de Alba, y saben ustedes quiénes son los duques de Alba, ¿no? Es decir, no es exactamente la nobleza baja, él quiere emparentar con la Casa de Alba, claro, la Casa de Alba, ¿cómo va a admitir al hijo de un tejedor? Que decía algunos de sus estos, es que alguien que huele a trabajo, y eso es una cosa que, trabajo manual, y eso es una cosa horrible. Entonces, él procura decir, sí, que sepa que soy de Génova, pero que no sepan exactamente de dónde vengo, y sobre todo que no sepan quiénes son mis padres, y que no sepan que yo he sido un marino desde pequeño grumete para arriba. Entonces, no, yo he estudiado leyes, he estudiado geografía, soy de la universidad, y claro, soy de familia que tenía la capacidad de mandarme a la universidad, ¿no? Entonces, ese es el origen que él oculta, que intenta edulcorar, ¿no? Y claro, pues luego a partir de ahí, pues hace todo tipo de cosas. Entonces, él sí que es cierto que él dice, bien, yo hago esto,
Él no se inventa, él saca cartas que supuestamente le han enviado geógrafos entonces muy conocidos, Anglería y demás, en que le dicen, sí, este es el camino que tienes que hacer y demás, y luego dice, ahí justifica, y luego encima, yo he navegado, pero cuidado, no dice que he sido grumete. Hay un dato muy interesante porque él dice que, por ejemplo, participó en no sé qué, dirigiendo una nave en una campaña que hizo Génova contra los moriscos, contra los piratas en Berbería, en Argelia. Vas a la edad y tenía 11 años. Claro, sí, él estaría en aquella guerra, pero se inventó lo de que era capitán. Quiere decir, él se crea pero con la idea no de negar que no era de Pontevedra, sino para ocultar que era hijo de una familia de tejedores, que no era noble, que no había estudiado, que simplemente había sido un marino y que lo que lleva es un proyecto que, si le ve a alguien de universidad, pues somos así, ¿no? Entonces le he dicho, no, pero usted es un amateur. No tenía un currículum para superar. Claro. ¿No? Se inventa el personaje. Se inventa en parte el personaje, ¿no? Sí. Curiosamente es curioso porque luego su hijo, Hernando Colón, justamente para reivindicar la figura, hace una cosa que es muy rara, que es muy moderna, que es reconocer el origen humilde, para de ese modo encumbrar, es decir, siendo de origen humilde, fue capaz... Pero eso es súper moderno. Eso es rarísimo, sí. Este millonario empezó en el garaje, ¿no? Sí, es como si fuera Elon Musk. O el pobre Musk, Donald Trump, ¿no? Sí. Que salió de la nada, ¿no? O sea, pues mira, sí, esa idea, ¿no? Pero es su hijo, porque ya ha perdido todo, ya han perdido, digamos que ya... Y bueno, pues crea la segunda leyenda, que es la leyenda del emprendedor, que es partiendo de la nada, como dijo este Groucho Marx, hemos llegado a los últimos límites de la miseria. Y la miseria es cierto, porque sabes que murió pobre en Valladolid, donde hay una casa de Colón, que supuestamente es la casa en que murió. En turismo le dirán que es la casa en que murió, que me perdonen mis colegas si ven esto, no es cierto. A ver, ¿alguna pregunta más? A ver, tenemos una ahí y otra aquí. Espere, que le llegue el micrófono. ¿Puede citar más pruebas de que efectivamente era genovés, o sea, más datos de los que ha referido para justificar que era genovés, Colón? Partidas de bautismo, escritos, cartas que envía a Génova, y es más, él, cuando sabemos el nombre de sus hermanos y tenemos la partida de nacimiento, perdón, de bautismo, de él y de sus dos hermanos. Y luego la segunda cuestión que hay son todos los testimonios, informaciones que piden los reyes sobre él, tanto en Portugal como en Castilla, en el que buscan informantes para decir, aquí hay un tiparraco que dice esto, este señor es quien dice ser. Y hacen indagaciones, las indagaciones lo que dicen, sí, dan la cosa de que este es un genovés que ha estado, y ese es el dato que más les importaba a los reyes de Castilla, que ha estado trabajando para el rey de Portugal. De hecho, el dato al que da mucha importancia es que él se casó con la hija del gobernador de no sé si era Madeira, una que está en Madeira, creo que es la hija de Porto, la que está pequeña, que está al norte, que se casó con el gobernador. De hecho, fue lo que le permitió, digamos, infiltrarse en ese mundo de la medio nobleza en Portugal. Y a los reyes de Castilla les importa mucho. Sí, es un genovés, pero cuidado, que si fuera genovés solo sería, bueno, no sería problemático. El peligro es que ha estado muy relacionado con la corte portuguesa y a ver si iba a ser una quinta columna del rey de Portugal. Un espía. Un espía. Pero digamos que si hubiera habido algún tipo de elemento ahí, si hubiera sido de Pontevedra, habrían dicho, oiga, que este es de Pontevedra, que lo sabemos. Entonces, los datos que hay son, es decir, de hecho, están publicadas, de hecho están accesibles, están publicadas la documentación en archivos de Génova, en el archivo de Indias, en archivos españoles, en archivos en la Torre de Otombo de Portugal, toda la información que hay escrita por Colón sobre Colón, y son miles y miles de documentos, y en todos ellos no hay ningún elemento que permita sospechar que Colón no era lo que decía en cuanto a ese origen de Génova. Entonces, esa es la cuestión. De hecho, claro, explicar ahora, es más, en los años 90 del siglo pasado, cuando el quinto centenario, de hecho, en España hubo un interés muy grande por estudiar el tema de Colón, y hubo grandes historiadores, se habló de Manzano, pero hubo bastantes más, pues de Concepción y bueno, que hay unas historias muy bien documentadas que siguen siendo básicas hoy en día y que bueno, no hay ningún tipo de problema, ¿no? Vamos a partirlo al revés.
cuando hablamos de las teorías, y yo llamaría ocurrencias, cuando dicen que es de un sitio, pues, por ejemplo, ¿cuál es el argumento que dice la teoría de Pontevedra, que es una de las que, como he dicho, la Complutense en teoría está sacando ahora, ¿no? Pues resulta que el señor que lo hace, Celso de Arriaga, dice que, bueno, que Colón es, y dice un personaje que existe, siempre suele ser así. Hay un personaje que históricamente existe de que hay documentación. Digamos que se llama Luis Alfonso Gámez, ¿no? Existe. Pero yo digo que él es Colón, ¿no? Y entonces no hay ningún documento en el cual Cristóbal Colón diga yo realmente me llamo Luis Alfonso Gámez y me lo he ocultado por esto, ¿no? No hay un caso que contaré. Bien, no hay nada. ¿Cómo se hace la conexión? Bueno, pues la conexión que dice este historiador y que dice el que sostiene como base fundamental el, entre comillas, historiador que decía la teoría, entre comillas, gallega, es que mire, cuando llega a América, la primera isla que descubre, Guananí, la llama San Salvador. Claro, porque lo que hace es, cuando llega, pone los nombres de lo que hay alrededor. Hay una ermita al lado de Pontevedra que es San Salvador. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cuántas iglesias hay en España que tengan San Salvador? Todas ellas podrían reivindicar que Colón es de su tierra. Ese es un poco el elemento que hay, ¿no? Y he dicho antes, lo de que no hay un documento. El caso más divertido es el de Colón catalán, que por cierto lo han recuperado ahora los de la nueva historia catalana, cuando en origen es justo lo contrario, es españolista a tope, ¿no? Bien, el argumento que lo hace, primero es un tal Luis de Ulloa, que es un peruano, que es diplomático, que llega de esa teoría, pero luego después de la Guerra Civil Española, hay un local, un catalán, que recoge el libro de Ulloa, lo copia, y se da cuenta que le falta la conexión, no hay una justificación de que Juan Colom, que existe, fuera Cristóbal Colón. Y entonces escribe en el libro, y lo juro porque lo tenía en mi casa, mi padre, yo de pequeño lo leí, publicado en el Círculo de Lectores, en los años 60 y pico, en el que dice, mire, yo, en el año 30, encontré un documento, me hice con un documento, lo tenía en casa, que era una carta manuscrita de Colón en la que decía, yo, Colón, realmente soy Juan Colom, y como estoy a punto de morir, quiero descargar mi conciencia y quiero decir la verdad. Y ese documento, no, mire, es que las hordas rojas llegaron a mi casa, me la quemaron y me quemaron el documento. Pero juro que el documento existía. Claro, en 1940 y pico publicar diciendo que las hordas rojas te habían quemado un documento, pues ¿quién iba a decir que no era cierto? Entonces, ese es el argumento. Es decir, la cuestión hay que poner... En la ciencia no podemos negar cosas. Lo que tenemos que decir es, vamos a probar qué hay. Entonces, no hay ninguna teoría que no sea el Colón genovés que tenga siquiera indicios que permitan sospechar que era de ahí. Son cogidas por las ramas, cogidas por los pelos. San Salvador, entonces, bueno, pues hay un San Salvador en Palencia, pues era palentino, no sé por qué, cosas de estas, ¿no? Y también habrá en Génova, seguramente. Y habrá en Génova, ¿no? Entonces esa es la cuestión, ¿no? Entonces ese es el problema, que son malas lecturas, y luego la cuestión otra es eso, el irse a un documento, darle una interpretación y no entender el cómo se ha ido. Y luego la cuestión, aunque hubiera un documento, imagínense que nosotros tres vamos ahora a un notario y decimos que no somos Luis Alfonso, no, que somos Melchora, Gaspar y Baltasar. Vamos a un notario y lo ponemos en juramento, juramos que somos tal. Dentro de 100 años, cuando salga el archivo de protocolos y salga a luz el documento, dirá alguien, coño, los Reyes Magos existían y por supuesto eran de Bilbao. Quiere decir que cuando encontremos un documento, una cuestión, los historiadores somos como los policías. Entonces, cuando encontramos un documento, le damos dereches para que digan la verdad, porque partimos del principio de que vamos a ver lo que dice. Hay que entender el contexto. Entonces, claro, y muchas de estas historias parten de un principio de no veracidad, pero sí de credulidad. Encontré un documento que dice esto y es cierto, porque es antiguo. No, puede ser muy antiguo y de hecho, Cristóbal Colón nunca fue estudiante en Pavía porque mintió. Punto. Sus razones tenía, ¿no? Vamos aquí adelante. Sí, sí.
Yo quería preguntaros, en el documental se supone, o yo así lo entendí, que van a Génova o a Italia y cogen a gente de apellido Colón y les hacen un estudio de ADN. ¿Eso está bien planteado? ¿Es correcto ese tipo de estudios? O sea, hacer un apellido de ADN según el apellido de las personas. Se ha hecho en muchos casos estudios según los apellidos, pero esto tiene el problema justo que comentábamos. Se hace el estudio del apellido porque lo mismo que se transmite el apellido, se transmite el cromosoma Y, por tanto podemos estudiar el cromosoma Y y ver si ese cromosoma Y que encontramos, digamos, en los de apellido Colón de Génova coincide con el cromosoma Y que se ha estudiado en Colón, que tampoco sabemos qué resultados ha tenido, porque claro, no es lo mismo ir y tomar muestras de saliva de una población actual y hacer el análisis, que sale todo muy bien y salen muchísimos los datos muy bien, que estudiar unos restos óseos fragmentados en mal estado y demás. Entonces, se puede hacer, pero claro, es lo que decíamos, no basta con estudiar Colón. Eso, además, es lógico hacerlo, pero no basta el apellido Colón, hay que hacer la genealogía. Y eso requiere muchísima financiación. Hacer la genealogía de cada individuo requiere muchos fondos. Entonces, no sé con qué, digamos, rigor se ha hecho el estudio. Ese sería el primer problema. 500 años atrás, la genealogía del individuo al que le hace... Eso es, irse atrás todo lo que se pueda para llegar a una, digamos, casi seguridad de que efectivamente es un descendiente de la familia Colón, del linaje Colón. Bueno, del linaje Colón, ¿de qué linaje Colón? Claro, también parte de un principio erróneo. Yo soy Álvarez. Álvarez, por cierto, es como los judíos, significa hijo de Álvaro. Sabemos que todos los apellidos acaban en Ez, Díaz, hijo de Diego. Claro, en la Edad Media hay a patadas de Álvarez y de Gómez pero claro, todos ellos no son el mismo apellido. Cualquiera que fuera hijo de un Álvaro, y mira que se ponía el nombre Álvaro, pues acaba siendo Álvarez, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que tengamos el mismo apellido con otro Álvarez no significa que seamos nada. Claro. No es la genealogía. Además, claro, hay que ver ¿qué es el apellido Colón? El apellido Colón, Colombo. Alguien que solo sepa castellano, ahí se engaña, porque si fuera catalán, si fuera de los sitios, sabe que Colombo, Columbus es paloma. Es un apellido de los típicos de oficio. Es decir, quien tenía... También existe, bueno, aquí, a ver, el famoso Juan Palomo, que no sé que lo como. Bueno, a ver, pues Palomo. Es decir, son apellidos como Zapatero, que están en todos los idiomas. Es decir, si no han oído de Schneider es Zapatero, es decir, bueno, Smith, bueno, hay cualquier cosa. Sastre, sí. Entonces, quien se dedicaba al cuidado o a la cría de palomas, pues solían ser Columbus o Columbar, bueno, con palomos, ¿no? Entonces, claro, en Génova no había solamente una persona que haría palomas, es decir, puede haber muchos colones diferentes. Entonces, claro, tendríamos que ir... La cosa que tendríamos que hacer no es ir del Colón de ahora y tirar para atrás, sino ver cuál es la familia que la tenemos atrás, de la familia Colón, sus descendientes, y hacer un seguimiento hacia abajo. Eso es un dineral, ¿no? Mucho más, porque claro, tirar de aquí para arriba son, 5 generaciones por siglo, más o menos por media, 5 siglos, son 25 generaciones. Pero claro, si es de una persona hacia arriba es relativamente sencillo, si vas por la búsqueda de Colón. Sí. Pero si tú de uno que esté en el siglo XVI buscas el árbol genealógico, estamos hablando de un trabajo de millones de personas. Pero un trabajo que ni merecería la pena, seguramente. Es demasiado complicado. Aquí, por ejemplo, se han hecho estudios de ese tipo. Por ejemplo, estudiamos Santimamiñe, ¿no? Y encontramos pues, diferentes linajes de ADN mitocondrial, no cromosoma Y, porque el ADN mitocondrial se puede estudiar mejor en restos antiguos. Claro, nos pareció interesante ver si alguno de esos linajes podía tener alguna mutación que ocurre con el tiempo, pero no pasa nada, se puede calcular, pues estaba todavía presente en la población, pero claro, eso es como más genérico, ¿no? Entonces sí, se hace un estudio, se toman muestras de personas pues, de toda la zona que circunda la cueva de Santimamiñe y se estudian sus linajes mitocondriales y se mira a ver si alguno coincide. Pero la idea es diferente, es decir, no es decir si aquel individuo tuvo un descendiente, sino la idea es
todavía persiste alguno de aquellos linajes que encontramos en Santimamiña. Hicimos lo mismo en La Guardia. La Guardia fue lo mismo, el poblado de La Hoya, que bueno, fue arrasado y demás. Bueno, estudiamos los restos. Aquello fue muy bonito porque son restos infantiles. Como enterraban a los niños que morían muy pronto, casi sin bautizar, bajo el alero de la casa, pues teníamos muchos restos infantiles que podíamos saber, o sea, exhumados de allí y demás. Entonces también dijimos, bueno, ¿y a dónde se fueron? Se fueron a La Guardia. Bueno, pues también se hizo un estudio de ADN mitocondrial, pues para ver si podíamos encontrar algún linaje. Efectivamente, hay 2 o 3 linajes que coinciden, pero sí, es diferente que lo que estamos hablando. Es decir, una cosa es población y otra cosa es individuo concreto. Eso es mucho más complicado porque, claro... Bueno, si alguien paga 2 millones, lo hacemos. Sí, que paguen, mientras paguen, ¿no? Claro, el problema sí, es pero ojo, dinero, ¿no? que paguen, sí, pero un proyecto bien fundamentado, con buenas bases históricas y con posibilidades genéticas de llevarlo adelante. No voy a decir nada, no voy a poner ninguna postilla a eso. ¿Verdad? No. Bueno, gracias, Marian y Óscar, por ayudarnos a distinguir realidad de ficción, desinformación de conocimiento en estos tiempos en los que tanto se habla de desinformación, que parece que es algo nuevo, pero es más viejo que algunos de los que estamos aquí. Gracias al Grupo de Investigación País Vasco, Europa y América y al Círculo Escéptico por idear este coloquio. Gracias a la Universidad del País Vasco y en particular, sé que están por aquí, a Nerea Jaureguizar, directora de Difusión Social de la Investigación, y a Guillermo Quindós, vicerrector de Desarrollo Científico, Social y Transferencia, por apoyar la celebración de este acto desde el momento en que les dijimos, oye, incluirlo en Ciencias TEA. Y no quiero olvidarme de todos los que han trabajado en la trastienda de este acto, facilitando desde la Intendencia, la publicidad y el streaming, como Isone, que nos ayudó desde el primer momento. Y, por supuesto, muchas gracias a todos ustedes. Si quieren, nos vemos en el futuro. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias.